El día de hoy seguimos con nuestra serie Comunes y Corrientes. Esta serie la venimos llevando ya algunas semanas, donde venimos conociendo la historia de hombres y mujeres que el Señor usó, el Señor llamó, el Señor inspiró, el Señor escogió para cumplir ciertas tareas específicas dentro de la historia por ahora del pueblo de Israel o desde la misma creación. Y hemos conocido cosas muy buenas, ejemplos de los cuales nosotros pudiésemos aprender mucho, pero también hemos aprendido algunos fracasos, algunos errores que algunos de estos hombres y mujeres han cometido. Y pues bueno, eso es lo que hemos venido aprendiendo desde el mismo Génesis. El día de hoy voy a hablar la historia del rey Saúl. Voy a estar mencionando, meditando en la luz de las Escrituras, la historia del rey Saúl. Así que préstele mucha atención, sin mucho preámbulo, por cuestión tiempo. Voy a hablar directamente de su vida. El nombre de Saúl significa implorado o deseado. Saúl era de la tribu de Benjamín. Este hombre de aspecto físico, dice las Escrituras, que era alto, que era hermoso de apariencia, y fue elegido por Dios para dirigir una dispersa nación debido a las constantes guerras que estaba siendo sometida por parte de los filisteos, y usa al profeta Samuel para que pueda ungir a este rey. El profeta Samuel, creo que muchos estuvieron en las anteriores, la mayoría que estuvo acá pude escuchar de las enseñanzas anteriores. Fue el hijo de Ana, que estuvimos incluso viendo la vida de Ana, luego del hijo Samuel. Y bueno, fue justamente en la época de Samuel que nace Saúl y Dios lo escoge a Saúl para que fuese rey. Hay algo que destacar acá, y es que el pueblo de Dios fue el que quiso un rey. No fue que Dios habló al profeta Samuel y le dijo, ve y escoge este rey, sino que el pueblo de Israel, queriendo tener a un rey, quien lo gobierne y quien lo dirija en las guerras, le dijo al profeta Samuel, necesitamos a un rey. El profeta Samuel dice que no le gustó para nada la idea, porque quien reinaba hasta ese entonces era el mismo Dios, quien dirigía y hablaba a través de los profetas. Y en una temporada antes de Samuel eran los jueces los que de alguna manera deliberaban para tomar decisiones con respecto al pueblo de Israel. El pueblo se cansó y desechó de alguna manera el reinado de Dios y dijo, queremos a un rey que podamos ver, que nos pueda dirigir, que nos pueda inspirar, que vaya al frente de nosotros. ¿Y por qué? Porque los otros pueblos también tienen un rey. Sin embargo, cuando Samuel se vuelve a Dios y le dice, Dios, este pueblo ha pedido un rey, Dios le dice, está bien, les voy a dar un rey, pero anda, adviérteles que ese rey los va a oprimir, ese rey les va a cobrar impuestos, ese rey va a mandar a sus hijos a la guerra y que luego no se estén quejando. Y todo eso usted lo puede encontrar en el libro Primera de Samuel, todo ese preámbulo de cómo Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. Fue algo que pidió el pueblo, no fue algo que Dios decidió hacerlo sin ninguna petición. El pueblo pidió y Dios dijo, está bien, vamos a darle un rey. Así fue como entonces Saúl fue establecido como el primer rey de Israel. Y si usted comienza a leer la historia de este rey, dice que fue un buen guía, fue un buen militar al principio, fue un gran dirigente, fue un excelente líder y la gente lo seguía y lo apoyaba. Obtuvo varias victorias militares y su popularidad subió mucho porque tenía todo lo necesario para ser exitoso, pero al final de su vida terminó con un gran fracaso. Así que por eso el título de esta enseñanza es el fracaso del rey. Porque él, teniendo todas las circunstancias necesarias para ser un excelente rey y un buen líder, terminó su vida en un tremendo fracaso. Ok, vamos a estar viendo un poco por qué ese fracaso, cómo llegó a fracasar este rey. Lo primero es una característica que aún nosotros compartimos hoy en día. No sé cuántos de ustedes se han sentido alguna vez impacientes, un poco desesperados. Primera de Samuel, acompáñenme por favor, vamos a leer el capítulo 13, versículos del 5 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 5
al 14. Ok, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar leyendo estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. Síganlo con su vista, por favor. Y vamos a ver un acontecimiento que diríamos es el principio del fin, el principio del fracaso de este rey. Entonces leo Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 al 14. Dice: los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dije el Señor, que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Dice que este Saúl se fue con sus guerreros a combatir, pero comenzaron a temblar y llenarse de miedo, dice todo este ejército, estas tropas de Saúl, y comenzaron a desertar. Y entonces Saúl dijo: ¿y ahora cómo evito que se me sigan yendo? Que me dejen solo aquí y nos maten y perdamos la batalla. Entonces dijo: vamos a hacer algo. Vamos a coger y vamos a llevar holocausto, sacrificio. Y bueno, como no está el profeta Samuel, no hay ningún sacerdote por aquí cerca, yo mismo lo voy a hacer. Y cogió y él mismo llevó el holocausto y el sacrificio. Y luego aparece Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Si no se me iba la gente. Entonces era necesario que yo pida ayuda a Dios. Y si usted medita un poco en esto, usted va a encontrar que fue la impaciencia y también el fuerte espíritu de autosuficiencia lo que lleva a este rey a cometer tremendo error. Porque no le correspondía a él levantar sacrificio. Lo que él tenía que hacer era esperar. Esperar. Pero el que se cree autosuficiente muchas veces no le gusta esperar, sino que se desespera. Y cuando pierde la paciencia, entonces actúa. Y cuando uno actúa en la impaciencia, uno actúa imprudentemente y comete errores. Y este hombre, el rey Saúl, debido a su autosuficiencia y a esa impaciencia que tenía, cometió el más grande error, y es no obedecer lo que Dios le estaba diciendo, o no obedecer lo que el profeta le había dicho. Parece que el éxito se le sube a la cabeza y la humildad se dio el puesto a la soberbia y ofrece holocaustos, algo que no debía haber hecho él. Deberíamos nosotros aprender que en medio de la espera no podemos actuar como este hombre, locamente, con impaciencia, imprudentemente, porque las consecuencias no van a durar en llegar.
¿Y cuál es el principio que aprendemos acá? Que la paciencia es una cualidad innata o inherente a la madurez. Un servidor de Dios debe tener suficiente paciencia para producir en él perseverancia. Porque si somos impacientes, no perseveramos, actuamos. Y actuamos pronto con insensatez. Aunque Saúl mostraba en batalla el poder del Espíritu Santo, su carácter no mostraba el fruto del Espíritu Santo. Muchos de nosotros podemos tener muchos dones de parte del Señor. Y cuando hacemos cosas para el Señor podemos ver el poder del Espíritu Santo actuando. Pero eso no significa que nuestro carácter esté dando fruto del Espíritu. Por eso usted no deberíamos, usted ni yo, dejarnos llevar por muchas veces personas que aparentemente son usadas con mucho poder de Dios. Y vemos cómo el Señor actúa, porque puede ser que esa persona no tenga un carácter aprobado por Dios. Y lo hemos dicho muchas veces acá. No es lo mismo ser usado por Dios que ser un siervo aprobado por el Señor. ¿Qué es lo que permite que nosotros seamos aprobados por el Señor? Que tengamos un carácter conforme dicen las Escrituras, conforme al que Dios quiere para nosotros, conforme al de Cristo. Y eso es importante que tengamos en cuenta porque no nos podemos dejar llevar ni por las apariencias de lo que otros hacen, ni siquiera por nuestras propias apariencias, porque a veces nosotros mostramos mucha piedad y mostramos muchos dones y hacemos muchas cosas para el Señor, pero en realidad podemos ser muy impacientes y desobedientes delante de Dios, que nos va a llevar al fracaso. Con respecto a lo que hizo Saúl, deberíamos entonces tener en cuenta que en esa época, obviamente, Saúl no estaba autorizado para elevar esa adoración y las instrucciones para adorar al Señor eran claras. Debían hacerlo solo las personas autorizadas para hacerlo. Pero ahora hay otras instrucciones con respecto a la adoración. Y tal vez eso nos ampliaría toda la enseñanza por horas hablar de la adoración. De hecho, ese fue uno de los temas que vimos hace poco en la Escuela de Formación Bíblica, la adoración, y nos tomamos algún tiempo para meditar con respecto a lo que dicen las Escrituras sobre la adoración. Y algo que me llama la atención es que aunque las reglas han cambiado, porque ahora Jesucristo enseñó que debemos adorar en espíritu y en verdad, y que todos podemos acercarnos a Dios en adoración genuina, y que a través de Cristo podemos acercarnos a Dios para adorarle. Las circunstancias en la época de Saúl eran diferentes. De todas maneras, Dios sigue ordenando cómo es la correcta adoración. De todas maneras, hoy en día todavía tenemos que acudir a las Escrituras y conocer al Dios que adoramos y cómo Él desea que le adoremos. No podemos hoy decir que ya porque Cristo nos ha dado libertad, entonces adoremos como nosotros querramos. Porque en medio de esa falsa libertad podemos caer en lo que caen muchos, en la religiosidad. Que creyendo que porque ponemos una velita a alguna figura, que porque creyendo que podemos poner algo que en algunas partes del Ecuador le dicen el secreto, no sé si ha escuchado usted esto, ¿no? El secreto, y ponen ahí algo virado, algo de color rojo, y bueno, según el cantón que usted vaya, va a encontrar muchos secretos. Y va a decir, es que para que el Espíritu me proteja, el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, dice. Y ponen y hacen cosas en supuesta adoración a Dios. Y usted dice, pero eso no está en la Biblia. Obviamente no está en la Biblia. Pero los seres humanos seguimos siendo muchas veces como Saúl. En nuestra impaciencia de no conocer la correcta forma, como dicen las Escrituras, que debemos adorarle a Dios, cometemos errores y comenzamos a adoptar lo que otras personas hacen o lo que nuestro engañoso corazón nos dice que hagamos, o las tradiciones religiosas que hay. Y cometemos un grave error al adorar a un Dios que no conocemos de la manera equivocada. Y esto nos debería llamar mucho a la reflexión, porque la pregunta es, ¿y nosotros que sí venimos a las Escrituras y estamos estudiando las Escrituras, algunos ya por algún tiempo, otros tal vez por menos tiempo, pero que estamos conociendo al Dios verdadero? La pregunta es, ¿todo acto de adoración que yo hago al Señor es correcto? ¿Está conforme a las Escrituras? La forma como alabo al Señor, la forma como
oro al Señor, lo que digo, lo que hago, la forma, la actitud del corazón con la que lo hago, ¿es la forma correcta? Aquí pasaba algo. Saúl aparentemente hizo un sacrificio correcto. Y nosotros también podemos adorarle a Dios de la manera correcta, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que su corazón se llenó de autosuficiencia. No había fruto del Espíritu en él. No había amor, no había gozo, no había paciencia. Había miedo, había temor y no había paciencia en su corazón. Entonces nosotros también podemos caer en lo mismo. No solamente personas que no vienen a la iglesia, que no conocen al Señor, sino también a algunos que como Saúl conocían las instrucciones, pero que a veces nos llenamos de autosuficiencia y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer y adorar a Dios como nosotros queremos. Y cuando alguien viene y nos dice, ¿y por qué lo haces? Es porque yo, no sé, no estaba desesperado porque no se sana mi papá, no se sana mi hijo y me dijeron por ahí que prepare esto. Me dijeron por ahí que si yo le pasaba, ya saben lo que normalmente pasa, ¿no? Un huevo yo he visto que pasa. Eso va a ser que en los montes y todo, ¿no? ¿Usted sabe de dónde viene eso? ¿Usted sabe esa práctica de dónde salió? A veces lo hacemos solamente porque lo hemos visto y decimos, está bien. Pero usted sabe lo que significa. Usted sabe si eso dice en las Escrituras. A veces sin saberlo lo hacemos. Porque nos impacientamos. Porque no somos prudentes. Porque no hay fruto del Espíritu en nosotros. No hay fruto del Espíritu en nosotros. Puede ser que incluso por misericordia de Dios y por poder del Señor, ese enfermo se sana. Y usted ya lo cogió de cábala después. No, es que así ya pasó, entonces hay que seguirlo haciendo. Yo le puse la vela a tal figura, tal y funcionó. Mira, a mí me funcionó, a ti también, y ahí la pasamos. Ya comenzamos a ser maestros de falsas enseñanzas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que esto no solo les ocurre a los que están fuera de la iglesia y que no leen las Escrituras, sino que también nos ocurre a aquellos que estamos expuestos a las Escrituras, como le pasó a Saúl. Tengamos mucho cuidado con esto. Pero había una raíz más profunda que ya la mencioné para esa impaciencia o esa autosuficiencia. Y eso era la desobediencia a la palabra de Dios. Y ese es lo segundo que quiero ir ahondando, porque esta impaciencia tiene una raíz, que es la desobediencia. Y por favor acompáñeme al capítulo 15, un par de hojitas más adelante, versículos 13 al 23, porque luego vamos a ver cómo este comienzo que le llevó al fracaso nos va trayendo luz de cuál era la raíz. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 23. Por favor, acompáñenme en la lectura desde el versículo 13 al 23. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Versículo 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió con una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería
y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué pasa más adelante, no? Lo que leímos. Dios le ordena a Saúl que vaya y elimine a todas las personas de un pueblo. Y viene Saúl y hace guerra y gana, pero deja con vida al rey y deja con vida también a lo mejor de los ganados. Y cuando llega otra vez Samuel y le dice, oye, yo estoy escuchando un ganado por ahí que son unas ovejas que están que hacen bulla. ¿Y eso es ahí? No, le dice, es que decidimos no matar al rey y dejar lo mejor de las ovejas. ¿Pero por qué hiciste esto? Le dice. Es que vamos a sacrificarlas para tu Dios, para el Dios de Israel. Vamos a elevar sacrificio. Y entonces ahí Samuel le dice y le deja las cosas claras, ¿no? Mira, como que dice, ya estoy harto ya. ¿Hasta cuándo? Sigues desobedeciendo la voz de Dios. Sigues desobedeciendo lo que Dios te mandó. Y ahora, una vez más le reitera, ya tu reino va a acabar. Porque tú ya no aprendes. Tú vuelves a hacer lo mismo. Desobedeces lo que Dios manda y haces lo que a ti te parece. Y el pecado de Saúl fue no destruir lo que tenía que destruir porque prefirió escuchar la voz de su pueblo y su desobediente corazón antes que la voz de Dios. Y su desobediente corazón antes que la voz de Dios. De una vez voy a leer el versículo 24. Dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Saúl prefirió escuchar la voz del pueblo y su desobediente corazón, su engañoso corazón antes que la voz de Dios. Por eso no es válida la frase que la voz del pueblo es la voz de Dios. No sé cuántos han escuchado esa frase. Porque no siempre el pueblo tiene la razón. Porque las multitudes no siempre tienen la razón. Usted no puede actuar conforme actúan los que están alrededor suyo, porque los que están alrededor suyo puede ser que no teman al Señor. No podemos dejarnos llevar por la corriente y por las multitudes. Es que todo el mundo lo hace. Es que está de moda hacerlo. Es que todos están de acuerdo. No siempre podemos y debemos hacer lo que están haciendo los que están alrededor nuestro. A menos que confirmemos que los que están alrededor nuestro temen al Señor y hacen conforme dicen las Escrituras. Y lo otro es que muchas veces nosotros escuchamos nuestro corazón. Y de esto creo que hemos hablado bastante. Porque a veces las personas decimos, escucha tu corazón. ¿Has escuchado ese consejo? Sobre todo entre los jóvenes, dice, escucha tu corazón. Yo digo, ¿y si ese corazón no tiene el Espíritu Santo? Las Escrituras declaran que el corazón es engañoso. Nuestro corazón es muy engañoso y perverso. Así que de nuestro corazón es que nacen todas las iniquidades, todo el pecado, donde maquinamos todas las cosas que hacemos que no le agradan al Señor. Entonces, escuchar nuestro corazón, por lo general, cuando no está guiado por el Espíritu Santo, no es muy buena idea. Mejor dicho, es una pésima idea, es una mala idea. Tienes asegurado el fracaso si escuchas tu corazón. Ahora, mejor diríamos los cristianos, escuchemos al Espíritu Santo antes que el corazón. Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo ha dejado todo acá. Aquí está lo que el Espíritu Santo ha querido decirnos para hoy nosotros poder vivir de una manera que agrademos al Señor. Por eso es que, como les decía hace un rato, no solo basta con conocer, no solo basta con conocer al Dios verdadero, sino hay que venir a las Escrituras y saber cómo es que Dios le agrada que le adoremos. Y este hombre acá trata de escudarse engañando al profeta y justificando su desobediencia. Yo creo que muchos de nosotros también, a veces, cuando cometemos un error, reconocemos el error. Como Saúl dice, cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. ¿Por qué? Y ahí da su justificación. Y así somos nosotros muchas veces, queremos justificar nuestro pecado.
Queremos justificarlo. No es que fulanito me dijo. No es que menganito me dijo que lo haga así. No es que así lo hacemos siempre en casa. No es que esto ya es parte de la tradición de nuestra familia. Es que en mi familia así lo hacen siempre. Yo a veces he visto familias que lastimosamente, digo, tengo que decirlo incluso en la mía, lastimosamente celebran muchas veces cosas que deberían hacerse como un festejo para agradecer al Señor por su bondad y por su misericordia. Y en vez de hacerlo de manera que agrada al Señor, lo hacen de manera que agradan a la carne. Y entonces hacen fiestas con alcohol, con mucho trago. Y luego hay peleas, hay contiendas, hay celos, se sacan los cueros al sol. Luego ya están peleando por la herencia por adelantado. Es un relajo, se forma. En una fiesta que pudo haber sido un momento agradable para agradecer al Señor por toda su bondad y por eso que nos dio, termina siendo desagradable. Y a veces le he preguntado a personas y les digo, yo te vi en una fiesta con tu familia, tal vez tomando, haciendo estas cosas, pero muchas gracias, hermana. Pero tú ya has conocido del Señor y sabes que, por ejemplo, los borrachos no entran al reino de los cielos, dicen las Escrituras, que no es algo correcto. Dices que así es mi familia, ¿qué puedo hacer yo? Es que siempre celebramos de esta manera. Y estamos arraigados a esa tradición o a esa forma, pero nos justificamos siempre diciendo es que los otros, es como si prácticamente nos obligaron y nos amarraron ahí, abre la boca, toma cerveza. No. Siempre nos estamos justificando. Entonces no podemos decir, oye, este Saúl, ¿cómo se justifica? Ve cómo escuchó la voz del pueblo. Nosotros también muchas veces. Escuchando y cediendo ante esas tradiciones que no harán al Señor, ahí estamos, contentos y felices de la vida, aplaudiéndoles las malas acciones que a veces en nuestra propia familia o amigos cercanos hay. Yo no digo que usted deje de compartir con su familia o deje de sus amistades. Lo que digo es, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y si usted quiere compartir con ellos, comparta la verdad y lo mejor que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. Como dicen por ahí, hay dos vías. O nos terminamos convirtiendo a ellos o los terminamos convirtiendo a Dios. Usted decide. Pero lo que sí sé es que cuando vengan las consecuencias y vayamos con las excusas, luego Dios nos va a decir como le dijo a Saúl, se acabó, ya no hay más chance. O usted dice, no, pero Dios es tan misericordioso. Sí, pero luego vienen consecuencias. Las consecuencias de todo lo malo que hemos hecho. Dios es muy misericordioso, pero las consecuencias del pecado muchas veces las tenemos que sobrellevar por mucho tiempo y son dolorosas y amargas. No hay otra vía para poder agradar al Señor, sino obedecer lo que dice su palabra. Obedecer lo que Dios demanda, obedecer lo que ha dicho el Espíritu Santo a través de sus escrituras. Muchas veces Dios nos dice, aléjate de este pecado, deja tal hábito, deja tal práctica. Pero nosotros decimos, mira Señor, yo te voy a entregar los domingos, vengo a la iglesia. Señor, ya el 10%, hasta el 15% te doy, pero esto de acá, esto no. A lo que voy es que hay muchas veces que las personas diezmamos, ofrendamos, venimos a la iglesia. Podemos tener muchas prácticas piadosas, pero hay todavía pecados en nosotros que no estamos dispuestos a poder dejarlos. Muy parecido a lo que hizo el rey Saúl, dejando las ovejas más gordas, dejando al rey con vida, que le dijeron que no lo deje con vida, él lo dejó con vida. Me imagino, no dicen las escrituras, pero me imagino yo que dijo, aquí está el botín, porque por lo general en esos pueblos lo mejor que tú podías hacer era tener de botín al rey contrario. Era el mejor botín que tú podías tener. E incluso hasta la mejor alianza que pudieses hacer, para que luego no se te subleve al pueblo. Si tú tenías sometido al rey ahí, el pueblo, si es que quedaba algún pueblo por ahí, ya no se te sublevaba. Y esas son las prácticas comunes. Pero Dios le dijo, no, ve y destruye todo, mata a todos. No voy a entrar en polémica aquí porque Dios dijo eso lo podemos analizar en un tiempo de clase bíblica o discipulado, pero lo que quiero resaltar acá es las instrucciones de Dios. Cómo Dios es siempre claro con lo que uno tiene que hacer. Y Dios en su palabra siempre nos dice que nos quitemos de todo ese pecado que nos asedia.
que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, pero nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces decimos, bueno, Señor, te entrego ciertas áreas de mi vida, pero estas otras, ¿y por qué no las he entregado esas áreas? Es que me cuesta, hermano. Es que es difícil, es duro. Pero ahí podemos pasar años todavía arrastrando ese pecado, arrastrando esa mala vida. Y seguimos, es que es duro, es que no se puede. Hermanos, cuando Dios nos llama y nos confronta, nos llama a un arrepentimiento total y completo. La conversión, el nuevo nacimiento, se da por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. De manera que toda nuestra vida es transformada. No solo una parte, no solo nuestra finanza, no solo una área de nuestra vida. Yo entiendo muchas veces que toma tiempo comprender las verdades del Señor o toma tiempo estudiar las Escrituras y poco a poco vamos comprendiendo. Pero cuando hay una área que Dios lo confronta, no le dé largas al asunto. No le dé largas, sea obediente, hermana, porque las consecuencias lo pueden llevar al mismo fracaso que lo llevó a Saúl. Y ya vamos a ver qué fue lo que le pasó. Saúl a estas alturas ya había llegado al colmo de su rebeldía, no le importaba cómo indicar a Dios que se hagan las cosas, solo le importaba hacer las cosas a su manera y por eso ya fue desechado del rol que Dios le había encomendado. Juan capítulo 14, versículo 23. El Evangelio de Juan en versión Reina Valera contemporánea dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Jesús dice algo, el que obedece mi palabra, el que obedece las Escrituras es porque me ama. Me ama. Entonces la raíz de la impaciencia es la desobediencia y la raíz de la desobediencia es la falta de amor por Dios. Si usted se encuentra desobedeciendo algo que Dios le ha dicho que haga, no es solo por su rebeldía, sino reconozca, no le amamos al Señor lo suficiente, o al menos no como deberíamos. Cuando nosotros cometemos un acto de desobediencia a su palabra es porque no amamos a Dios lo suficiente. Porque si le amamos, entonces obedeceremos lo que Él nos dice que hagamos. Y esa es la verdad, aunque nos duela. Porque somos expertos en decir, es que yo amo mucho a Diosito, yo lo amo. Pero la verdad es que no le amamos lo suficiente. Y por si fuera poco, y es lo tercero y último que quiero compartir, cuando muchas veces desobedecemos y somos confrontados con el pecado, a veces, aunque reconocemos el pecado, tratamos de ocultarlo a los demás. Fíjense lo que dice del versículo 24 al 31. Aunque ya leí el 24, lo vuelvo a leer. De Primera de Samuel, capítulo 15. Dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, el que te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Ok, ya está ahí. Reconoce su pecado, pero le dice, yo quisiera que tú vayas conmigo, porque si el pueblo me ve que yo voy solo, seguramente van a saber que tú ya no te llevas conmigo y que no nos llevemos significa que ya Dios no está conmigo. Entonces te ruego por favor que vayas conmigo. Y Saúl le dice, no, yo no voy a ir contigo, no tengo que ir contigo, con pecadores no me junto, le dijo Samuel en otras palabras. Y a lo que se vira, entonces Saúl en su desesperación le rasga
la ropa, vamos a hacer como en el fútbol, ¿no? Se prende de ahí de la camiseta y le fue rompiendo la túnica. Samuel dice, así como me rompiste la túnica, así vas a ser desarraigado ya del reino, porque ya hay otro mejor que tú. Eso sí dolió. Yo cuando leí decía, eso le dolió a Saúl, porque él se creía súper autosuficiente, muy orgulloso. Y que le diga, Dios ya escogió otro mejor que tú. Le dijo, no, por favor, acompáñame. Para que los ancianos, para que yo pueda tener buena reputación ante los ancianos. El versículo 30. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore el Señor tu Dios. Él quería guardar las apariencias a pesar de su pecado. Él quería ocultar lo que había hecho. Él quería que los demás no se enteraran. Y aquí yo digo, también nos parecemos mucho a Saúl. Porque cuando pecamos a veces nos importa más lo que la gente piensa alrededor nuestro que lo que piensa Dios. Y esa es la purita verdad. Nos sentimos mal por lo que vamos a perder, terrenalmente hablando, que por nuestra relación desquebrajada que tenemos con Dios. Y nos sentimos mal por eso. E incluso tratamos de tapar. No sé cuántos de ustedes hay alfombras en su casa. Y usted cuando barre, le da pereza y coge la alfombra, le alza, tira ahí la tierrita y tira la alfombra encima. ¿Está limpio? ¿Está limpio? No, no está limpio. Solamente por un tiempo eso quedó oculto ahí. Pero cuando alguien levante la alfombra, va a ver que hay tierra. Y va a ver que su casa está sucia. Ocultar su pecado no le ayuda a lidiar con las consecuencias que vienen luego. Lo único que hace es prolongar esa situación. ¿Qué nos conviene hacer entonces? ¿O qué es lo que la Biblia llama hacer? Es que nos arrepintamos. Si pecamos, nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, pues entonces pedimos perdón al Señor, pedimos perdón a los que hemos fallado, tratamos de restituir ese daño y cambiamos la forma de vivir. Porque eso significa arrepentimiento, un cambio de vida. No como este Saúl que trató de tapar y que todo quede allí. Aquí el problema no es que nosotros tengamos, si tenemos o no tenemos debilidades o pecados, porque todos los tenemos. Lo importante no solo es reconocer que hemos pecado, sino lo que haremos luego, que reconocemos que pecamos. Lo importante no solo es reconocer que hemos pecado, sino lo que haremos luego. Porque cuando nosotros pecamos y reconocemos que pecamos, como lo hizo Saúl, hay gente que dice, sí es verdad. Decimos muchas veces, sí es verdad, reconozco que he fallado. Y lo volvemos a hacer, sí es verdad, y sí es verdad. Y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, eso es lamento nada más. Arrepentimiento genuino y verdadero es no solo reconocer que somos débiles, reconocer nuestro pecado, sino también hacer algo por aquello. Y este hombre no estaba dispuesto a hacerlo porque su orgulloso corazón quería o le indicaba o le guiaba que su pecado quede bajo la alfombra y que nadie se entere, porque su reputación frente a los demás le importaba más que su relación con Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13, en Nueva Traducción Viviente dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesas y los abandonan, recibirán misericordia. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Muchos de nosotros nos preocupamos más de lo que dice la gente y de nuestra reputación que a veces nos ha costado tanto ganarla y no estamos dispuestos muchas veces a reconocer que hemos fallado, a pedir perdón y a veces a tener que sentarnos en el banquillo. Porque a veces nuestro orgullo nos puede más. Hermanos, hermanas, aquellos que Dios les ha dado dones o les ha llamado a servir al Señor, cuando nosotros pecamos muchas veces es necesario que vayamos a ese hospital, a terapia intensiva, al taller del maestro, a ser nuevamente
fortalecidos por el Señor y a veces es necesario por un tiempo sentarse, pero no. Uy, no, al hermano lo pusieron en disciplina. Uy, el hermano no está sirviendo. Y comenzamos a señalar y apuntar como si fuera algo negativo. Yo digo, cada vez que algún hermano confiese su pecado y es necesario que pase por un proceso de disciplina, todos deberíamos celebrar. No porque ha pecado, sino porque esa persona ha decidido estar en el proceso y ser restaurado y está perseverando en el Señor de la manera correcta. Porque la verdadera disciplina no es coger un hermano, sentarlo en el banquillo y decir, a ver, hermano, ya tú no puedes acá dirigir la alabanza, tú no puedes seguir sirviendo, siéntate ahí, solo escucha la prédica. Eso no es disciplina. La disciplina es arrepentirse y que todos podamos estar en medio de ese proceso de restauración, en medio de ese proceso que todos necesitamos, porque todos igual cuando somos cristianos pecamos. Obviamente hay personas que tienen y cometemos pecados más escandalosos, pero en cuanto a la disciplina, deberíamos amarla y deberíamos celebrarla, porque Dios ama al que disciplina. La disciplina es una muestra de amor del Señor. No deberíamos estar entonces señalando, criticando, hablando. Normalmente acá en esta iglesia no hacemos público muchas veces la disciplina que llevamos con algún hermano o hermana porque ha cometido alguna falta. De todas maneras, pudiésemos en un futuro comenzar a elevar un falso testimonio, a hablar o a criticar. Hermano, no se llene de ese tipo de comentarios. Aprendamos que el confesar el pecado es buena señal, pero entrar al proceso es mejor señal todavía de restauración, de que tenemos un Dios misericordioso, que sana, un Dios que está con nosotros. Y la iglesia somos la muestra de eso, de ese abrazo que todos necesitamos cuando necesitamos ser restaurados. He visto con muy buenos ojos el ejemplo de muchos líderes pastores que a veces cuando se han sentido exhaustos, agotados o han cometido alguna falta, la iglesia ha permitido que el pastor se siente por un tiempo. Porque los pastores no somos Superman ni Avengers en el Señor. Eso es para las películas, hermano. Los pastores somos igual que ustedes, pecadores también, pero redimidos por el Señor. Y también muchas veces necesitamos disciplina en ciertos aspectos. Entonces no se asombre si alguna vez usted ve un líder que ya no está sirviendo por algunos meses, o si el pastor necesita sentarse, ámelo. Ámelo, abrácelo, felicítelo. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en el proceso. Qué bueno que no te has ido. Qué bueno que continúas aquí. Mostremos ese amor del Señor. No seamos como hipócritas, santurrones, como lo he escuchado, esa palabra siempre la recuerdo y aunque me da risa también me da pena, que las iglesias nos creemos unos más santos que otros. Y somos como Saúl, que era alto, dice Saúl, y que del hombro para arriba todos eran del hombro para abajo nomás el tamaño. Y a veces nosotros parecemos como Saúl, también bien altos, pero en la arrogancia, en el orgullo, y miramos así como debajo. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. El Señor nos llama a poder entrar a esa terapia intensiva con Dios cuando hemos pecado y ser restaurados. Yo sé que hay pecados o hay situaciones en las cuales oramos al Señor, sabemos que hemos sido perdonados, hablamos con la persona tal vez con la que le hemos fallado y no hay mayores consecuencias. Y pasamos, seguimos, tal vez ejerciendo el mismo liderazgo, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero hay otras cosas que sí se necesita un poco más de tiempo. Que sí se necesita un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo que el Señor demande. Lo que el Señor demande. Hay gente que dice, uy, y ahora esto, ¿cuánto es la disciplina? 1 año. No sé cuánto tiempo el Espíritu Santo se tome restaurándote o estés en el proceso. Como iglesia tenemos que estar dispuestos a ser pacientes y esperar y ayudar. Y para concluir, lo más importante no es cómo comiences a transitar los caminos y designios de Dios, sino cómo terminas. Usted puede comenzar hecho una bala en los caminos del Señor. Yo conozco personas
que comenzamos, pero y al mes nos bautizamos y al mes ya estábamos graduándonos de las escuelas bíblicas y al otro año ya estamos estudiando en el seminario, al tercer año estamos predicando, ya estamos plantando una iglesia y ahí fuimos. Y tú dices, todas las condiciones para el éxito de esa persona, como Saúl, todas las condiciones. Pero a veces ese empezar muy bien en el caminar, muchas veces, como no se sentaron raíces, no se sentaron bases, no se construyó o edificó un carácter saludable conforme al de Cristo, nos pasa factura luego. Y luego terminamos fallando al Señor. Y al final es un fracaso nuestra vida, así como la de este rey. Y entonces, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta cómo terminas tus días. Si terminas con gozo y paz en tu corazón, terminas sirviendo al Señor o terminas alejado de Él. ¿Sabe cómo terminó este hombre? Este hombre, luego de eso, comenzó a ser afectado por un espíritu malo que lo atormentaba. Y allí aparece en escena David, que luego vamos a estar viendo la historia de David. Aparece en escena David a tocar el arpa. Y por medio de ese cántico y esa música, dice que ese espíritu luego se iba de Saúl. Pero luego de eso, David también se cuenta que venció a un enemigo del pueblo de Israel, a Goliat. Y luego de eso, Saúl se pone tan celoso y lo comienza a perseguir y lo comienza a perseguir y lo comienza a perseguir para matarlo. ¿Sabe cómo termina David? David termina siendo el rey. ¿Y Saúl? ¿Qué pasa con Saúl? Saúl termina suicidándose. Saúl termina suicidándose y a sus hijos también los matan. Yo me acordaba de Judas, porque Judas dice que fue y quiso devolver la plata. Pero al final de los días, ¿qué termina haciendo Judas? Suicidándose. Así dice las Escrituras. Comenzó bien en el equipo de discípulos de Jesús. Terminó reconociendo que había hecho mal. Pero su vida al final terminó en fracaso, suicidándose. Consideremos, hermanos, que tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a edificar, no solamente una vida momentánea, espiritualmente sana, no un momento, sino edifiquemos y construyamos una vida a largo plazo que al final de nuestros días sea una vida de bendición para otros, sea una vida de bendición para nuestra familia, sea una vida próspera, hablando en todos los sentidos, sea una vida que traiga honra y gloria al Señor. Y no terminamos nuestros días como este hombre terminó. Y le invito a que podamos orar por aquello. Y así termina la vida de Saúl. La pregunta es cómo terminará la suya o la mía. ¿Cómo terminará nuestra vida? No vivamos del recuerdo de cómo comenzamos. Hermanos, si yo me pongo solo a vivir de los recuerdos, me acuerdo tantas cosas que hice para el Señor y esto hice y esto lo otro y esto lo otro. Y yo a veces que converso con personas en la calle dicen, si yo me sé la Biblia. Y comienzan. No, y usted ha hablado con gente en la calle y se saben muchos versículos. Yo le digo, ¿y tú sabes más la Biblia que yo? No me sé tantos versículos de memoria y se las conocen. Le digo, ¿pero por qué estás borracho? Si sabes tanto del Señor, ¿por qué estás borracho hoy? No, patrón, porque esto, lo otro. Y comienzan a justificarse, ¿no? Comienzan a justificarse. Entonces no importa cómo comienzas y cuántos versículos te aprendas, si todo eso que viviste en el Señor no te ayuda a edificar una vida que a largo plazo sea una vida fructífera, sea una vida de bendición. Entonces no importa muchas veces cómo comenzamos, porque a veces también comenzamos un poco mal, con tropiezo y con un proceso largo y dice, hermano, pero es que me cuesta esto, me cuesta lo otro. Está bien, persevera, que el Espíritu Santo está allí. Lo importante es que al final de tus días termines confiando en que el Señor nos ha dado una vida nueva y que estaremos en una eternidad con Él. Amén. Amén. Así que si usted está en ese camino, persevere. No importa su pasado. Lo importante es lo que Dios va a hacer hoy para adelante, hermano. Hoy para adelante, mire hacia adelante. Mire ese galardón que tenemos por delante y llénese de esperanza.